¿Es la cremación una opción válida para los cristianos al morir? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre esta práctica tan discutida? Hoy vamos a adentrarnos en un tema que genera mucha controversia y preguntas: la cremación. En un mundo donde cada vez más personas optan por este método en lugar del entierro tradicional, es esencial entender las implicaciones bíblicas y espirituales de esta decisión. ¿Te has preguntado si la cremación afecta la resurrección de nuestros cuerpos? ¿O cómo debemos considerar esta práctica desde una perspectiva cristiana? Acompáñanos en este video mientras respondemos a estas preguntas y más, y te ayudamos a tomar una decisión informada y basada en la fe. Comencemos. ¿Sabías que, por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional a la hora de la muerte? Según los expertos, esta tendencia continuará aumentando, llegando hasta un 70% de las personas prefiriendo la cremación al entierro tradicional en los próximos 10 años. Entonces, la cuestión es, ¿la cremación es algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos sobre esto en este video. Entonces, hay 4 preguntas que quiero hacer y responder en este video. La primera pregunta es, ¿qué exactamente es la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué exactamente dice la Biblia sobre la cremación, si es que dice algo? La tercera pregunta, que es la que más me hacen, es sobre el hecho de que la cremación de alguna manera afectará mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios va a crear para mí en la época del arrebatamiento. Finalmente, la cuarta pregunta es, soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser cremado o tener un entierro tradicional? Entonces, pregunta número 1. ¿Qué exactamente es la cremación? Bueno, la cremación es el proceso por el cual el calor es aplicado al cadáver en temperaturas extremadamente altas dentro de una cámara de cremación, básicamente retornando el cuerpo a sus elementos básicos. La mayor parte del cuerpo, incluyendo el tejido blando, es vaporizada, dejando solo huesos, que son quemados hasta convertirse en polvo seco o partículas de hueso llamadas cenizas. Ahora, la Biblia dice esto: por el sudor de tu rostro tendrás alimento para comer, hasta que retornes al suelo, del cual fuiste hecho, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo retornarás. Entonces, el concepto de la cremación es la idea de que Dios usó tierra o polvo para crear nuestros cuerpos. Y básicamente, cuando pasas por la cremación, estás retornando tu cuerpo al estado original que Dios usó para crear la humanidad. El viaje del cuerpo a través de las llamas hasta convertirse en cenizas es acompañado de cerca por estudios e investigaciones que buscan comprender no solo los aspectos físicos, sino también los impactos ambientales y sociales de esta elección. Según datos de la Asociación Crematoria Norteamericana, la tasa de cremación ha visto un aumento constante, reflejando cambios en las preferencias sociales, restricciones económicas y consideraciones ecológicas. Se estima que más del 50% de los estadounidenses ahora optan por la cremación, un número que solo tiende a crecer en las próximas décadas. Científicamente, la cremación se presenta como una alternativa más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Investigaciones indican que los entierros convencionales ocupan vastas extensiones de tierra e involucran el uso de productos químicos para el embalsamamiento, ataúdes de madera y lápidas, que juntos tienen un impacto ambiental considerable. En contraparte, la cremación, a pesar de consumir energía y liberar emisiones de carbono, requiere menos espacio y recursos, alineándose con un creciente deseo por prácticas más ecológicas. Además de las consideraciones ambientales, la cremación refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Mientras algunas tradiciones ven en ella una forma de purificación y liberación, otras buscan en la Biblia y en los textos sagrados orientaciones sobre la práctica. Entonces, pregunta número 2. ¿Qué exactamente dice la Biblia sobre la cremación? Bueno, te puede interesar saber que,
en las más de 200 ocasiones en el Antiguo Testamento en que la muerte es discutida, el entierro tradicional es el lugar y el método normal por el cual un cuerpo es descartado. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que este es el único camino o que este debería ser el único camino para un cuerpo ser descartado. Ahora, existen varias referencias en la Biblia a cuerpos de personas siendo quemados, pero sin referencias directas a la cremación. Déjame darte algunos ejemplos de esto, pues hay que recordar que Saúl y sus hijos fueron derrotados en batalla por los filisteos. Y entonces, cuando algunos de los israelitas encontraron sus cuerpos, dice lo siguiente: todos sus guerreros poderosos viajaron por la noche hasta Bet-Seán y sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la pared. Los trajeron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Después tomaron sus huesos y los enterraron bajo el árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Entonces, probablemente lo que pasó aquí fue que esos cuerpos estaban en un estado quizás mutilados, o simplemente en un estado en que estaban tan destruidos que un entierro tradicional adecuado o transportar esos cuerpos de vuelta a un lugar donde podrían ser enterrados simplemente no era práctico. Y entonces decidieron quemar los cuerpos. En 2 Reyes 21:6 se encuentra otra referencia a cuerpos quemados, pero no necesariamente cremación, que dice: Manasés también sacrificó a su hijo en el fuego. Practicó hechicería y adivinación y consultó médiums y psíquicos. Y finalmente, en 2 Reyes 23:6 y 20, dice lo siguiente: entonces Josías se volteó y notó varios túmulos en el lado del cerro. Ordenó que los huesos fueran sacados y los quemó en el altar en Betel para profanarlo. Y entonces, en el versículo 20, dice lo siguiente: ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos en sus propios altares, y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Una vez más, estas son referencias a cuerpos siendo quemados, pero sin referencia directa, o declaración al proceso o concepto de cremar o tener a alguien cremado en la hora de la muerte. En la narrativa de los eventos descritos en 2 Reyes 23, 6 y 20, la acción del rey Josías refleja una época de intensas reformas religiosas en el reino de Judá. Este momento de la historia bíblica, lleno de simbolismo y significado, ilumina la complejidad de las prácticas funerarias y su papel dentro del contexto cultural y espiritual de la época. Josías, en su determinación de purificar el culto y restaurar la adhesión estricta a los preceptos de la Torá, emprendió una campaña vigorosa contra los lugares de culto pagano. El acto de quemar huesos humanos en los altares en Betel no era solo una demostración de desaprobación religiosa, sino un intento de erradicar cualquier vestigio de prácticas consideradas abominables. Este acto, aunque no relacionado directamente con la cremación como práctica funeraria elegida o como un ritual en sí, destaca la manipulación de los restos mortales en contextos religiosos y la poderosa simbología del fuego en la purificación y la profanación. Científicamente, la cremación involucra procesos estudiados en eficiencia e impacto ambiental. Investigadores en el área de arqueología y antropología han explorado cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han tratado a sus muertos y qué métodos de cremación fueron utilizados. Estos estudios revelan una variedad de prácticas, desde simples piras al aire libre hasta modernas instalaciones de cremación que minimizan la emisión de gases nocivos. Desde el punto de vista bíblico, la manipulación de huesos y restos mortales lleva profundas implicaciones espirituales. En Números 19:11, por ejemplo, se dice que quien toque a alguien que ha sido muerto y sepultado estará impuro por 7 días. Este versículo subraya la visión de la muerte como algo que impone una separación ritual, necesitando purificación. Sin embargo, la cremación como práctica de manejar a los muertos no es mencionada directamente en la Biblia, dejando espacio para interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Interesantemente, la ciencia moderna ofrece una nueva perspectiva sobre la cremación, especialmente en relación con la conservación ambiental.
Estudios ambientales comparativos entre entierros tradicionales y cremación destacan cómo esta última puede ser considerada una alternativa más sostenible, reduciendo la huella ecológica asociada al uso de tierras para cementerios y a la descomposición de cuerpos, que libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Por lo tanto, la narrativa alrededor de la cremación, entrelazada con reflexiones bíblicas e insights científicos, trasciende la simple disposición de restos mortales. Toca en cuestiones fundamentales sobre pureza, memoria, identidad y continuidad espiritual. En el contexto contemporáneo, la elección entre entierro y cremación es influenciada por una matriz de factores, incluyendo creencias religiosas, consideraciones ambientales y deseos personales. Así, el diálogo entre fe y ciencia continúa moldeando las prácticas funerarias, reflejando tanto el respeto por la tradición como la adaptación a las demandas del mundo moderno. Entonces, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, que es la que muchas personas hacen. ¿Cómo afecta esto mi cuerpo resucitado? ¿Cómo afecta el cuerpo que tendré cuando Dios me dé un cuerpo en el arrebatamiento? ¿Y qué va a pasar con todo esto? Vamos a leer lo que dice la Biblia sobre nuestros cuerpos glorificados. En 1 Corintios 15, dice aquí que es de la misma forma con la resurrección de los muertos. Nuestros cuerpos terrenales son plantados en el suelo cuando morimos, pero serán resucitados para vivir para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en humillación, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. La Biblia también nos enseña en Filipenses 3:21 que Cristo transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso, por el poder que le permite poner todas las cosas bajo su control. Entonces, el punto aquí es que el mismo poder de Dios que crea la vida desde el polvo es el mismo poder de Dios que puede restaurar tu cuerpo, ya sea que hayas sido enterrado, cremado, o incluso si tus restos han sido dispersados en el mar. El Dios que creó la vida de la nada es capaz de resucitarte a ti y a tu cuerpo, sin importar las circunstancias de tu muerte o cómo tus restos fueron manejados. Finalmente, la cuarta pregunta. Soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras intento decidir si debo ser cremado o tener un entierro tradicional? Primero, considera tus propias convicciones personales y lo que sientes que es más respetuoso para ti y tus seres queridos. Ora y busca la guía de Dios para esta decisión. Segundo, piensa en las implicaciones prácticas y financieras. La cremación generalmente es más económica que el entierro tradicional, pero también considera cómo esta decisión podría afectar a tu familia y a sus creencias. Tercero, reflexiona sobre las implicaciones ecológicas y cómo tu decisión podría alinearse con tus valores sobre la administración de la creación de Dios. En conclusión, no hay una respuesta única para todos los cristianos. Es una decisión personal que debe ser tomada en oración y con una comprensión clara tanto de las enseñanzas bíblicas como de los aspectos prácticos y emocionales involucrados. La esperanza de la resurrección en Cristo es la clave, y esta esperanza trasciende las formas terrenales de cómo nuestros cuerpos son manejados después de la muerte. ¿Sabías que, por primera vez en la historia, miles de personas están eligiendo la cremación en lugar del entierro tradicional al momento de su muerte? Según los expertos, esta tendencia continuará aumentando, llegando hasta un 70% de las personas prefiriendo la cremación al entierro tradicional en los próximos 10 años. Entonces, la cuestión ¿es la cremación algo que los cristianos deberían considerar? Hablemos sobre esto en este vídeo. Hay 4 preguntas que quiero hacer y responder en este vídeo. La primera pregunta es, ¿qué exactamente es la cremación? La segunda pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación si es que dice algo? La tercera pregunta, que es la que más me hacen, es sobre el hecho de que si la cremación de alguna manera
afectará mi cuerpo resucitado y glorificado que Dios va a crear para mí en la época del arrebatamiento? Y finalmente, la cuarta pregunta es, si soy cristiano y estoy considerando la cremación, ¿cuáles son algunas cosas que debo considerar mientras decido si debo ser cremado o tener un entierro tradicional? Número 1. Considera tu fe y tus creencias. Si tu fe y tus creencias te dicen que no hay nada malo con la cremación y que esto es algo que es personal para ti, y te sientes cómodo con eso, entonces deberías seguir adelante y hacerlo. Número 2. Considera la tradición familiar. Si tu familia tiene una tradición de entierros tradicionales, y esto es algo importante para ellos, quizás quieras considerar eso y hablar con tu familia sobre esto. Número 3. Considera el costo. En muchos casos, la cremación es menos costosa que el entierro tradicional. Si el costo es una preocupación para ti y tu familia, esto podría ser algo que quieras considerar. Número 4. Considera las implicaciones ambientales. Como hemos dicho, la cremación se suele considerar una opción más amigable con el medio ambiente que con los entierros tradicionales. Entonces, ¿deberían los cristianos considerar la cremación? Al final del día, esta es una decisión personal que cada individuo y familia necesita tomar basada en sus propias creencias, circunstancias y consideraciones. No hay una respuesta única para todos. Lo más importante es que te sientas en paz con tu decisión y que consideres todas las implicaciones y opciones antes de tomar una decisión final. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la cremación desde una perspectiva cristiana. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en dejarla en los comentarios. Gracias por ver y que Dios te bendiga.